También pasó, por ejemplo, en la novela Café con aroma de mujer, hay algunas escenas donde Margarita Rosa de Francisco se limpia también. Bien, ya se les informó cuál es el tema del día de hoy. Hay tanta tela que cortar que ya yo sinceramente no sé ni lo que voy a decir. Bien, a mí me llama mucho la atención los besos de las telenovelas, ¿no? Porque es que a veces usted se queda soñando y a veces usted se queda como que, ¿qué fue lo que pasó? Porque te quedas ahí y dices, ¿eso es un beso? No. Bueno, como ustedes saben, bueno, últimamente está la fiebre esta de las telenovelas y las series coreanas, que yo, número uno, aquí estoy. Ya me he hecho adicta también a ellas. Son unas series muy entretenidas, son muy bonitas, muy románticas. Algunas no sirven para nada, pero bueno, ya eso normalmente cuando a usted algo no le gusta, simplemente cambia la emisora. Y yo muchas series las empiezo a ver y pues no las termino, porque yo sí tengo una regla de oro. Eso es clave en Morita Cubana. Cuando yo me pongo a ver algo en Netflix y me quedo dormida, yo no regreso. A no ser que tenga que hacer un review o que alguien me haya pedido que le cuente algo sobre mi opinión, entonces sí vuelvo. Pero si yo de verdad me quedo dormida mirando esa serie, significa que no está para mí, porque es muy raro que yo me quede dormida cuando a mí algo me interesa. Y cuando ya hay mucha repetición, muchas cosas y los besos no sirven y eso es como si estuviera besando a la pareja. Los otros días estaba conversando con mi hija se moría de la risa, ella estaba ahí, le dio un ataque de risa porque yo estaba le estaba explicando lo que yo veía cuando aparecía algunos besos que se dan en algunas escenas de las novelas esas que talmente parece que te estás acercando a la pared no siente, la pared es una cosa ahí fría, recta, de color blanco, del color que le han pintado, entonces tú acercas tus labios. Eso no es un beso, señores, por favor. Entonces yo no sé qué es lo que están pensando los directores, los libretistas, los arreglistas, los productores de esas novelas, porque cuando una persona está viendo una novela quiere ese sentimiento, no solamente llegar, me acerqué y te di un beso ahí, ya terminé. No, señores, ese es el beso de verdad, por favor. Que aquí la gente, estamos aquí mirándolos a ustedes, estamos utilizando nuestro tiempo para también vivir ese sentimiento, porque muchos de nosotros hace 1000 años que nadie los ha besado. Entonces bueno, pues hay una señora que me escribe de que su pareja no sabe besar y que ella ha tenido otras experiencias mucho mejores. Pues, las mujeres, gracias a Dios, tenemos, igual que los hombres, tenemos el derecho a escoger. Cuando algo no nos gusta, pues ponemos pies en polvorosa. Miren, lo más importante en su vida sexual, en su vida de pareja, es que usted esté contenta. Usted tiene que estar contenta y feliz, porque eso es lo que usted tiene en su cama, en su vida. Si usted está viviendo con su pareja y usted tiene una relación de sentimientos, están compartiendo sentimientos y usted sabe que su pareja se le acerca, usted tiene que vibrar, usted tiene que sentir las maripositas en el estómago. En definitiva, ustedes saben de que ya ese sentimentalismo pasa a veces la pantalla y usted simplemente está ahí que se le cae la baba y espera, y ahora viene el beso, y ahora viene el beso, y ahora viene el beso, pero cuando el beso no sirve, usted dice, no, no puede ser. Ese es el beso. Bueno, todo el mundo quiere que lo besen bien, pero desgraciadamente algunos no tienen tanta suerte. Entonces, yo no le puedo decir a usted cuál es el mejor beso. Porque eso sí. A mí me parece que el mejor beso es el que la haga sentir a usted mujer. Ese beso que la haga a usted vibrar. Entonces, si a usted ese hombre la hace sentir mujer, si usted quiere más, significa que a usted le gustó, ¿verdad? Entonces cuando el hombre no sabe besar, pues la mujer simplemente, la mayoría de las veces, pues se limpia la boca porque es un reguero de baba, que aquello es increíble y me comió el monstruo, esos monstruos que vienen así y te chupan. Bueno, pues ese beso a nadie le gusta. Déjame correr un poquito esto para acá. Ahí sí le doy la razón, porque ella me estaba contando una experiencia que ella tuvo con una pareja. Mire, hay muchos tipos de besos, hay muchos tipos de hombres y igualito hay muchos tipos de mujeres. Entonces, lo que quizás le acomode a uno,
quizás no le acomoden a otros, ¿no? Porque fíjese bien, cuando usted encuentra a su pareja, la ideal, usted está cómoda con todo. Está cómoda con el sexo, está cómoda con el beso, está cómoda con el olor, está cómoda con cómo la trata. Usted está cómoda con el tono de voz, usted está cómoda hasta con los ronquidos. Pero cuando usted no está cómoda, ya empieza por el beso. O sea, normalmente yo tengo amigas que dicen que si a ellas el beso no les gusta, ellas no van a la cama. Pero eso depende. Eso depende, porque puede que haya una persona que en la cama sea pues una maravilla y sin embargo no sepa besar. Bueno, pues ahí usted simplemente tiene que dar un poquito. Si ya es su pareja, ¿no? Si es una cita de esas normal, una cita amorosa, pues yo no voy a ninguna cita a estar enseñando a besar a ningún hombre. Pues de verdad que no tengo tiempo para eso. El hombre que busque su tiempo y que se prepare. Que vaya a la cita ahí y eche un cañón. Aquí vengo. Vengo rápido a dispararte. Ah, bueno, perfecto. Dispárame, pero aquí al corazón. Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Dispárame al corazón y a ver si me gusta. Eso. Pero si a usted no le gusta, usted no regresa. Porque sí, la primera vez la cogieron desprevenida. Ay, mira el tipo, mira el papi. Ay, cómo me gusta. Ay, qué detallista. Ay, ay, ay. Eso fue lo que usted hizo cuando le dio el beso. Mire, hay muchos tipos de besos. Y tengo muchas amigas. Y las mujeres hablamos entre nosotras. Entonces, usted quédese con el beso que usted le acomode. Si a usted algo no le gusta, pues simplemente dígalo. Mire, yo me recuerdo mucho, hay algunas escenas de novelas en las que uno de los dos siempre termina limpiándose aquí los labios. Y eso me recuerda bien, en el caso por ejemplo de Luz María y Christian Meyer. Yo me recuerdo que cuando hay un momento en que una de las actrices, no me recuerdo ahora cuál, una de las actrices besa a Christian Meyer, él simplemente hace este gesto y se limpia la boca. Pero también pasó, por ejemplo, en la novela Café con aroma de mujer, hay algunas escenas donde Margarita Rosa de Francisco se limpia también, así muy discretamente. Quizás el beso fue demasiado mojado o no sé, pero ella como que se limpia muy discretamente sus labios. Eso es porque quizás la persona no le gustó, ¿no? Ese reguero de baba que hacen algunos hombres o algunas mujeres. No vamos ahora a entrar en que hombres solamente, no. También algunas mujeres pues no saben besar y a los hombres pues tampoco les gusta. Yo creo que eso es a suerte y a verdad, ¿verdad? Eso es a suerte y a verdad. Hay personas que están en este mundo y no saben ni dónde están parados. ¿Por qué? Porque ellos no se preparan. Ellos no practican. Y usted tiene que practicar. Entonces, si usted ha tenido la suerte de tener varias parejas, para mí eso es una suerte. Porque de verdad que estar en este mundo con una sola pareja, yo eso no le veo ningún tipo de... no sé, no le veo ningún tipo de disfrute. Pero bueno, lo único malo que tiene es que si usted coge una enfermedad, pues hasta ahí la clase. Ese es el único problema. No. Normalmente las personas que son muy promiscuas, que pueden contagiarse, ¿no? Las personas que son promiscuas tienen el factor contagio. Se pueden contagiar en cualquier momento. Porque usted no escoge, usted no tiene una pareja segura. Usted simplemente está cambiando y cambiando y cambiando. Porque eso es lo que a usted le gusta. Usted quiere cambiar, usted quiere probar constantemente. Y entonces pues usted no sabe esa pareja que le tocó esta noche, porque se fue a la discoteca y usted quiso la vida loca, y en la vida loca pues viene una pareja que usted encontró. Ay, qué lindo el papi, como me gusta. Ay, qué bella la chica, como me gusta. Perfecto, nos dimos 2 o 3 besos, vamos a la cama y pues pasó lo que tuvo que pasar. Entonces cuando pasan unos meses, pues entonces aparece por ahí el brote. Pero usted no sabe, si usted fue tan promiscuo, usted no sabe quién fue. Y ese es el problema, ¿no? Porque si usted es una señora que está en su casa y usted tiene su pareja, pero usted no es promiscua, usted no ha sido infiel, pero su esposo sí. Entonces, cuando usted se nota de que usted tiene algo, usted dice, hey, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Usted va al médico y entonces ahí viene el ataque y las bocas así abiertas. Por supuesto que hay sartenes que vuelan y ropas que caen desde los balcones y gritos, y eso es increíble porque imagínense ustedes, los hombres siempre tienden a defenderse y las mujeres tienden a meter unos gritos de espanto y sobre todo a amenazar.
Algunas se los quitan completamente de encima porque no quieren vivir constantemente metidas en un ginecólogo, porque eso también avergüenza a la persona. Que su pareja le haya sido infiel y aparte de ser infiel, que también le haya contagiado una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pues todo ese tipo de cosas vienen. Ya hablando de lo que es tipos de besos, etcétera, etcétera. Si usted tiene una pareja y esa pareja es fija, pues bueno, ya usted sabe cómo su pareja besa, pero usted lo escogió. Usted lo escogió. Ahora, ya cuando usted es infiel y otra persona lo besa y ese beso a usted le gusta más que el de la pareja suya, entonces ya usted va automáticamente a estar constantemente pensando en el beso de esa otra persona. Porque eso es así, eso funciona así.